El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires para compartirlo justamente en esta jornada de este día sábado 14 de enero del 2023. Y bueno, saben ustedes que hay distintas actividades que tiene justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires y más en esta época, con estas temperaturas tan elevadas, para disfrutarlo realmente. Hay que disfrutarlo. El Centro Asturiano tiene esa propuesta tan particular. Por un lado, la temporada de pileta 2022-2023, que donde tienen solarium, actividades acuáticas, pileta libre exclusiva, con temporada, mensual, quincenal, semanal, diario. Así que es una excelente propuesta para disfrutar de un gran verano en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Tengan en cuenta, pueden sacar carnet temporal, mensual, quincenal, semanal y diario. Los valores están disponibles en la administración de allí del Campo Covadonga, o pueden llamar a este teléfono que es el 11 50 27 00 81 para más información. Reitero, 11 50 27 00 81 para mayor información. Y obviamente saben ustedes que para seguir viviendo el asturiano hay que disfrutarlo de la mejor manera. Vivir la vida y disfrutarlo de esta manera y bueno, obviamente en familia, que es muy pero muy importante. Bueno, vamos a otro tema también, que también queremos destacar. Por un lado, como les dije, la temporada de pileta 2022-2023 para compartirlo. Pero también hay otra propuesta para los más pequeños, que es la colonia de verano 2022-2023. ¿Por qué? Porque es para chicos de 3 a 12 años de edad, para los hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, así que bueno, actividades deportivas, recreación y talleres, natación, pileta exclusiva también, donde hay jornada completa y también media jornada. Una excelente propuesta para disfrutar en esta mejor colonia de vacaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires, que ya está en marcha, así que bueno, a tenerlo en cuenta. Hay un teléfono de WhatsApp que es el 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101 para el tema de la colonia de vacaciones. Así que todo esto para que lo tengan en cuenta. Por un lado, temporada de pileta, por el otro lado, colonia de verano. Hay un mail también que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. Bueno, también les quiero contar, no se olviden, que está, como siempre, ya la propuesta del DAS. El DAS es el Departamento de Actividades Sociales del Centro Asturiano, que tienen pilates y aquagym en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Pilates mat, los días y horarios son los siguientes: lunes y miércoles a las 19. Lunes y miércoles a las 19, mientras que aquagym están los días jueves, sábados, hoy por ejemplo, y domingo, mañana a las 16. Aquagym, jueves, sábados y domingos, 4 de la tarde. Para consultas hay un teléfono que es el 11 67 16 34 95. Reitero, 11 67 16 34 95. Además, recuerden los contactos del Centro Asturiano de Buenos Aires que están a su disposición. Los mails asturiano1081 en números @gmail.com. Reiteramos, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro mail, informativos @centroasturianobsas.org.ar. informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, hay un teléfono también de fácil numeración. Pueden estar en contacto hoy o durante la semana.
11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 de fácil numeración, para que lo tengan en cuenta. Bueno, les voy a proponer lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Vamos a recordar, vamos a refrescar un poco lo que el año pasado, en esta propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires, con distintos invitados, por cierto, tuvimos un sábado a quien es la presidenta de la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque nos contó sobre la fiesta de Covadonga, la fiesta de Asturias, bueno, el momento tan especial y tan particular y tan sentido que vive la colectividad asturiana en la diáspora, en el exterior, y vamos a compartir ahora la charla que mantuvimos en ese momento con Andrea Ordieres, reitero, de la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires. Lo compartimos de esta manera, vamos. Andrea, muy buen día, bienvenida. Óscar Di Profio Bernardes te saluda, ¿cómo estás? Bien, Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerte en el programa, Andrea, Para mí también es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, se llevó adelante el 8 de septiembre lo que es el Día de Asturias y el Día de Covadonga. Y bueno, contanos un poquito a la audiencia cuáles son las celebraciones para mantener estas tradiciones. Contanos un poquito, por favor. Bien, en principio si querés te cuento un poquito qué es esto de Covadonga, como Sí. para tenerlo más o menos así, ¿no? Manteniendo esta celebración. Sí, sí. Nosotros participamos de lo que es Covadonga a partir de recordar una gesta, un hito que marca un poquito la historia de lo que es el Occidente hoy. Sí, ¿sí? sí. En principio tendríamos que trasladarnos en tiempo y en espacio, ¿no es cierto? Nos trasladaríamos por ahí a la Edad Media, Sí. estaríamos cursando Europa Occidental y tendríamos que pensar que los valores, las motivaciones y los ideales de estas personas eran completamente diferentes a las que tenemos hoy. Sí. En realidad la religión motivaba todo, era como aquello que les daba vida y los motivaba a poder funcionar. Sí, sí. Esto implica que en aquellos tiempos varios grupos estaban tratando de posicionarse en esos territorios, Sí. y por eso aparecían estos episodios como el de Covadonga, que no es más que una batalla para posicionar un pueblo u otro en un lugar. Ajá. Ejemplos como este tenemos el de Guadalete, por el cual los musulmanes se pueden asentar en España, Así es. de Covadonga, Sí. el de Poitiers, están todos muy cerquita. Sí, sí. En el caso de Covadonga, lo que tenemos es que no tenemos muchos documentos para poder hablar de ello. Sí tenemos dos fuentes, ¿sí? Que son dos crónicas, Sí. una cristiana y una musulmana. Así es. Y en realidad lo que nos cuenta una y lo que nos cuenta otra Sí. es muy diferente. Total diferente, sí, es cierto. Total diferencia, Sí, tal sí, cual. totalmente. Sí, Lo sí. que sí, a través de la cristiana, es como que entronizamos, Sí. a la Virgen de Covadonga como la patrona de Asturias, porque es la que oficiaría el milagro para que en realidad Pelayo, al mando de las fuerzas cristianas, ganara esa posición en aquel momento. Sí, sí. Ajá, perfecto. Y, Celebrando esto, los asturianos todos los años, en el mes de septiembre, celebran el homenaje a la Virgen de Covadonga a través del Día de Asturias. claro, correcto. Y en este pantallazo que nos estás dando vos, de lo que tiene que ver esa tradición tan particular que es lo del Día de Asturias, el Día de Covadonga, si nos trasladamos a la institución propiamente dicho, ¿no? En estos momentos, bueno, ¿qué actividades culturales se están desarrollando en el centro, Andrea? Yo te cuento, Oscar, para nosotros es un poco un desafío en esta época Sí. tratar de mantener estas tradiciones, porque evidentemente el grueso de la inmigración ya no está con nosotros, Claro. ¿no es cierto? Entonces un poquito somos los descendientes los que tratamos de que esto siga funcionando, ¿sí? Sí, sí. Nosotros pautamos como institución
las celebraciones que se van a ajustar a 2 épocas del año. Una que tiene que ver con un aniversario que es el nuestro en el mes de abril, sí, y el otro aniversario que es justamente este de Covadonga en el mes de septiembre. así es. ¿Sí? Otras cositas que te podría marcar es evidentemente la existencia de nuestro grupo Pelayo, ¿no es cierto? Sí. El conjunto de danzas y de gaitas. Lo que te podría decir que no solo gozamos de la posibilidad de poder ver sus actuaciones, sino que también la posibilidad de poder participar en él a lo largo de todo el año a través de clases y talleres y demás. Claro. Como vos bien decías al principio, en estas celebraciones, que son las fabadas, también contamos con el marco de los bolos como deporte típico asturiano. Así es. La misa, que es una misa en la cual también aparece lo que se llama la procesión de la bendición del ramo, que también es una tradición de carácter asturiano. Así es. Que consiste en un homenaje a la Virgen. ¿Sí? Sí, sí. Por otro lado, te podría decir que estamos ahora enfrascados en tratar de conservar la documentación histórica que tiene el Centro Asturiano. Bien. Estamos apuntando a la digitalización de su documentación. Sí. Y también estamos trabajando en lo que sería la elaboración de la historia de nuestra casa. Bien. Así que bueno, eso sería un poquito de lo que te puedo contar en lo que estamos. No, perfecto. Mi estimada Andrea Ordieres, quien preside la Subcomisión de Cultura y vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, te quiero agradecer en este sábado a la mañana este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, Andrea, No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, y luego de haber compartido esa charla que mantuvimos el año pasado con Andrea Ordieres, de la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos ahora a compartir la música en El Sol de Nuestra España. Bueno, les voy a contar de qué se trata el tema musical. Un tema musical muy particular. Es un tema musical tradicional de la aldea de Pando, en Asturias. Les cuento que para que ustedes se ubiquen, se orienten un poquito, lo que tiene que ver con Pando. Pando está en un lugar que es la zona oriente de Asturias, en lo que es la comarca de la Sidra. Hay muchas aldeas, hay pueblos, pero hay aldeas fundamentalmente, donde sin lugar a dudas la Sidra y el festival, los yagares, las espichas, son, bueno, algo muy particular y muy sorprendente, ¿no es cierto? Así que bueno, y justamente Nava, que es sidrera, por excelencia, sorprendente y afable, tiene su música también, como propuestas turísticas también. Pero más que nada les quiero comentar lo que tiene que ver con Nava, también con Pando, allí en Asturias, que tiene un bien de interés cultural, monumento histórico-artístico, patrimonio arquitectónico de Asturias, es la comarca de la Sidra y que está rodeado de lagos, lagunas, embalses. Realmente es un pueblo ejemplar de Asturias, sin lugar a dudas. Y ahora lo vamos a compartir. Este tema musical muy especial, es instrumental, pero realmente con mucho sentimiento. ¿Lo compartimos, por favor, este tema musical? Vamos.